Analizar las dinámicas complejas que se desarrollan en el proceso de enseñanza-aprendizaje supone construir los elementos que entran en juego en estas relaciones y entender cómo interactúan entre sí. Con este fin y con la ayuda de la opinión de docentes de diversas áreas del conocimiento, trataremos de dar respuesta a preguntas pilares que nos permitirán una mejor comprensión de las relaciones entre educando, educador y el mismo proceso educativo en sí. Para iniciar esta reflexión sería conveniente pensar en los diferentes actores que hacen parte del proceso educativo. ¿Son personas o individuos? ¿O se podrían resumir en que todos somos sujetos? En efecto, hacer la reflexión relacionada con la diferencia que existe entre sujeto, individuo y persona, necesariamente nos debe llevar a hacer las siguientes claridades. Persona debe considerarse aquel ser viviente perteneciente a la especie humana. No hay nadie más que sea persona. Individuo, cualquier ser viviente perteneciente a otra especie. Y sujeto, actualmente se está ampliando una reflexión y dicha categoría se le puede otorgar a otro tipo de individuos distintos a las personas. Por tanto, cuando vayamos a hablar de educación, lo conveniente sería marcarlo dentro de la noción de persona. Bueno, te están haciendo una pregunta en el contexto educativo, pero el contexto educativo no se puede entender simplemente como la escuela porque trasciende las barreras de la misma institución, y cuando plantean una pregunta tan fuerte, pues hay que ubicarse primero desde qué perspectiva, o mejor, más que perspectiva, es posición, porque si vamos a entenderlo como sujeto, habría que recurrir particularmente a la idea de sujeto que fue planteada especialmente por René Descartes. Es el sujeto desde una perspectiva filosófica, cuando el sujeto es lo que está detrás del objeto, es lo que en la filosofía de Platón se entendía como el alma, y el Descartes está más cercano a lo que es la razón. O sea, el sujeto es lo que está detrás del objeto o por debajo del objeto, y realmente la palabra sujeto proviene de una palabra en latín que es subjectum, ¿sí?, que se opone al objeto. Entonces es lo que está detrás o debajo de, en este caso, el objeto. Eso pues inevitablemente a mí me va a constituir una subjetividad, y la subjetividad es lo que evidentemente hace no a la persona, pero tampoco al individuo, sino cómo la subjetividad se constituye a partir del entorno en el cual se encuentra. El individuo ya sería una concepción ya total y completamente distinta, porque ya el individuo únicamente es individuo cuando está en un colectivo. El individuo no puede ser individuo por fuera del colectivo, sino por el contrario, el individuo es individuo cuando está en un colectivo, pero el colectivo es colectivo porque está conformado por individuos. Entonces hay una relación recíproca entre individuo y colectivo. Entonces en ese aspecto nosotros no podemos entender la parte sin el todo, sino que tenemos que entender es el todo con las partes y la parte enfocada en un todo. Y la concepción de persona, ahí pasaríamos, piénsenlo ustedes, del sujeto desde una perspectiva filosófica, individuo desde una perspectiva sociológica y persona desde una perspectiva psicológica. ¿Por qué? Ya estaría más relacionadas con la particularidad de esa subjetividad o de esa individualidad que definitivamente está constituyendo un perfil de sujeto o de individuo. Entonces podríamos concluir que aunque la categoría de sujeto es mucho más compleja que lo que abarca el género humano, cuando estamos dentro del proceso educativo hay que tener en cuenta la construcción social de la cual hacemos parte y somos integrantes activos. Sin embargo, reconocer a los actores no es suficiente para comprender cómo se puede llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Por eso es importante entender Hablar de aprendizaje, pues sin duda supone hacer una reflexión activa de las partes que entran a jugar allí. En esa medida, el insumo
mecanismo fundamental para el desarrollo de cualquier proceso de construcción de aprendizaje es la persona. No podemos considerar un aprendizaje que esté simplemente centrado en una serie de conocimientos, de información, desconociendo cuál es el protagonismo que tiene la persona, no solo en la forma como lo interioriza, sino también la forma como lo construye y lo aplica. La persona. Ahí no podemos, los otros elementos que seguramente contribuyen al desarrollo de ese aprendizaje son accesorios, son suplementarios. Es vinculante y obligatoria la participación de la persona, porque la persona es la que construye conocimiento. Bueno, los elementos fundamentales en la construcción del aprendizaje, pues para mí pues, es importante contar con los presaberes de un estudiante. Luego también pues tenemos que contar con qué habilidades vamos a desarrollar y de ahí para que verifiquemos que el estudiante participe activamente en la construcción de su aprendizaje. O sea que para mí es importante que el estudiante sea el que participe de su propio aprendizaje. Bueno, frente a los elementos que se consideran importantes en el aprendizaje, en el caso de la matemática y de muchas disciplinas, uno de ellos es la motivación. La motivación juega un papel importante. Un estudiante que no se sienta motivado a ingresar a una clase, pues es un estudiante que ya ingresa con una mala actitud, por tanto, poco o nada le importa lo que se trabaja en clase. Los factores de actitud. La actitud juega un papel importante. Si él no considera que el conocimiento que está aprendiendo es útil, si no siente confianza, si no siente seguridad, evidentemente el aprendizaje que construye no va a ser, digámoslo, de calidad. Otro factor importante es el contexto. El conocimiento que se enseñe debe estar contextualizado, es decir, debe estar aterrizado a las necesidades del estudiante. Las dinámicas que se establezcan en el aula de clase permiten que el aprendizaje realmente sea significativo y que sea duradero. Es decir, que no sea solamente para el momento de ser evaluado, sino que realmente el estudiante lo pueda mantener, o más bien que mantener, haga parte de sus construcciones de la materia. Así entendemos que el centro de todos los procesos de aprendizaje es la persona, pues es ella quien participa activamente y es el enfoque hacia donde se deben dirigir todos los esfuerzos pedagógicos. Ahora bien, si nos reconocemos dentro de una sociedad y entendemos que todos influimos y somos influidos por ella, el conocimiento que creamos tanto en las aulas como fuera de las mismas lo hemos construido entre todos, por ello se deben conocer. Actualmente se han habilitado escenarios bastante interesantes sobre qué didácticas o qué apuestas pedagógicas son más pertinentes para la construcción de conocimiento. Yo creo que lo primero que entraríamos aquí a revisar es qué se pretende con esa construcción de conocimiento. Porque si yo pretendo el sometimiento y la obediencia, sin duda, el aprendizaje individualizado, entendido como la participación de una sola persona, pues sin duda va a ser el más pertinente y adecuado para ese interés. Pero sin duda el aprendizaje colectivo, también visto como aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, manteniendo las diferencias entre estos, enriquece la construcción de aprendizaje porque permite el diálogo de saberes, permite el reconocimiento de otras personas. Y es ahí donde vemos que el proceso de aprendizaje trasciende ejercicios cognitivos e involucra también dinámicas socioemocionales, culturales, que son las que realmente se constituyen en elementos enriquecedores del crecimiento como persona. En cuanto a la construcción colectiva del conocimiento, hay un autor que me gustó muchísimo que es Paulo Freire, el brasilero, y él hablaba de la democratización del conocimiento. Hay un libro
muy bello que él tiene, en el que invita, en que motiva que todos deberíamos tener un acceso similar al conocimiento y tener una educación que se aleje de esa denominada educación bancaria y que construyamos una educación donde el aprendizaje sea democrático, es decir, sea para todos de la misma manera. Obviamente en países como el nuestro es un poco complejo. No, es imposible tener una perspectiva sobre la construcción colectiva del conocimiento, es porque nosotros como seres humanos debemos entender que somos lo que somos en tanto que estamos en sociedad. En otras palabras, siempre todo lo que nosotros hacemos es colectivo, todo es colectivo. Aunque nosotros tengamos comportamientos individuales, esos comportamientos individuales los hemos tenido desde el colectivo. Por lo tanto, el conocimiento también es eso, y me hacen recordar una afirmación que plantea Berger y Luhmann en un libro muy bonito del 64, que llama La construcción social de la realidad, y es porque básicamente ese es el argumento. Página 11 tal vez es: la realidad la construimos socialmente, y si la realidad la construimos socialmente es porque el conocimiento lo construimos socialmente. Ahora bien, por conocimiento nosotros no vamos a entender única y exclusivamente lo que se encuentra en los textos o en los libros. Por conocimiento es desde cómo destapar una lata hasta ir a la luna. Todo eso es conocimiento, y es lo que nos relaciona básicamente con esta realidad. Entablar diálogos de saberes para generar conocimientos colectivos es una posibilidad que no nos puede robar la individualidad en la educación. Por último, pero no menos importante, el identificarnos dentro de un contexto y una constante relación con el otro nos trae sobre la mesa una nueva tarea: entender. Bueno, las relaciones emocionales en el proceso educativo son sumamente importantes. Si recordamos, hay teóricos como por ejemplo Howard Gardner, quien nos habla de las inteligencias, y dentro de las últimas inteligencias que él especificó en su libro, que ya lleva más de 40 años, una es la inteligencia intrapersonal, ¿sí? El cómo me conozco a mí mismo, y la inteligencia interpersonal, cómo conozco al otro. Eso hace que yo pueda desarrollar realmente de manera afectiva y efectiva las relaciones entre lo que yo soy, lo que yo quiero, y las relaciones con mis semejantes. Entonces el desarrollo, de ahí se parten teorías del desarrollo socioafectivo de autores como Daniel Chabot, como Shapiro, quien nos hablan de la necesidad de llegar a las aulas de clase desde el afecto, porque el afecto realmente, cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, el cómo se siente, el que siente frente a la clase, el cómo se siente frente a sus coleguitas del aula, eso va a mejorar las relaciones convivenciales. Entonces, trabajar las emociones en las aulas de clase es fundamental. Si mi interés es humanizar el aprendizaje, pues tengo que conocer e identificar la emoción como un factor inherente a la persona. Por tanto, es un elemento fundante. Adicional a ello, creo que tenemos que romper el mito de considerar que somos inteligentes desde el punto de vista del manejo de emociones. Por tanto, la escuela en este momento también debe estar llamada a responder a la necesidad de cómo formamos a las personas en el manejo de las emociones, porque este aspecto, siendo fundante para la formación humana, infortunadamente ha sido relegado a una segunda categoría, creyéndose que por impulso los seres humanos somos competentes en esta dimensión. Basado en las inteligencias múltiples, para desarrollar la parte del conocimiento hay que tener en cuenta que como seres sociales también tenemos unas emociones, y las emociones son cosas que también nosotros como educadores debemos aprender a manejar dentro del contexto educativo. En el caso por lo menos las relaciones emocionales, cómo pueden afectar o no pueden afectar la educación, afectan mucho y dependen
de que el estado anímico de ese niño, de ese estudiante, esté muy dispuesto para poder desarrollar una actividad. Es decir, que tenemos que dar motivación, tenemos que hacer que el estudiante se emocione y active todos sus sentimientos, su pasión por lo que está haciendo dentro de la parte educativa. Desde que sí es muy importante desarrollar la inteligencia emocional y las relaciones emocionales son fundamentales para que hayan resultados buenos. Que una persona o un sujeto puede ser educado y debe ser educado desde lo cognitivo y desde lo emocional. Las emociones particularmente aportan autocontrol, ayudan a tomar decisiones, hay aceptación, hay actitudes de escuchar al otro, y eso es importante para tomar decisiones en la vida, acordándonos que educar es dar elementos a las personas para que de algún momento tomen decisiones y puedan definir situaciones y resolver problemas. ¿Quién lo dice inclusive? Goleman. Goleman es una persona que habla de las emociones, de la ira, del miedo. Si uno controla la ira, el miedo, si uno es una persona que acepta al otro, definitivamente puede tener mejores procesos cognitivos. De esta manera vemos cómo la dimensión afectiva juega un papel determinante en el proceso educativo y es primordial atender a las necesidades del desarrollo de una inteligencia emocional en los estudiantes.